El sucesor de Petro recibirá un ecosistema tecnológico más grande, el doble de startups, el tercer mercado tecnológico más dinámico de América Latina y una agenda de inteligencia artificial que posicionó al país en conversaciones clave para la región. También recibirá una inversión en ciencia que no logró sostenerse, una brecha de talento sin resolver y una conectividad rural que sigue siendo una deuda. Esta es la foto que deja el gobierno Petro en tecnología e innovación. Así están las cosas. Las cifras dan señales contradictorias. El número de startups activas se duplicó. Colombia es el tercer mercado tecnológico más dinámico de América Latina y el acceso a Internet creció casi 10 puntos porcentuales, llegando a más zonas rurales. Al mismo tiempo, el país proyecta una escasez de más de 85.000 profesionales en tecnología para 2026 e invierte menos de la mitad del promedio latinoamericano en ciencia. La inversión de MinCiencias cayó fuertemente. MinCiencias maneja los recursos que el país destina a la ciencia. El 15% viene del presupuesto general de la nación y el 85% del sistema general de regalías, que por ley debe destinar el 10% de los beneficios del petróleo a ciencia, tecnología e innovación. Petro arrancó con fuerza. En 2023 destinó 457.611 millones de pesos, la cifra más alta en 15 años. Pero la inversión cayó 87.000 millones en 2024 y otros 18.000 millones en 2025. Varios sectores denunciaron que entre 2023 y 2024 el 93% de las regalías destinadas a ciencia no se ejecutó y que iniciativas ya aprobadas quedaron sin financiación. El DNP emitió un concepto técnico al respecto, aunque aclaró que no era de obligatorio cumplimiento para MinCiencias. El problema de fondo fue la ejecución. Alta rotación ministerial, cambios frecuentes de equipos y discontinuidad administrativa impidieron diseñar convocatorias, atender requerimientos y cumplir plazos. Además de falta de capacidades técnicas para ejecutar sus funciones, diseñar convocatorias, atender requerimientos, cumplir plazos y garantizar presupuesto, la otra bandera del presidente era convertir a Colombia en una sociedad del conocimiento. Pero la ambición choca con la realidad. El Plan Nacional de Desarrollo se fijó la meta de elevar la inversión en I+D al 0.50% del PIB para 2026. En 2023, el país apenas llegó al 0.31%, por debajo del promedio latinoamericano, 0.65%, que a su vez es modesto frente al promedio de la OCDE, 2.67%. En 2023, el sector privado aportó la mitad de la inversión en I+D, el Estado el 44% y el resto vino del exterior. Para atraer capital privado, Colombia creó beneficios tributarios, pero el sistema se volvió inestable. En 2024 no hubo convocatoria y en 2025, aunque se lanzó, aún no tiene recursos asegurados. El resultado fue desconfianza y fuga de capitales a países como Perú, Chile o Brasil, donde las reglas son más predecibles. Mejoró el acceso a Internet, pero no cerró la brecha. El gobierno Petro fue pionero en hablar de un esfuerzo explícito por conectar la agenda tecnológica con las desigualdades territoriales. Conectividad digital para cambiar vidas. Buscaba democratizar el acceso a las TIC como un derecho fundamental. La meta era alcanzar más de 71 millones de accesos totales entre fijos y móviles. Según el MINTIC, en 2025 hubo 59 millones de accesos a Internet. Para que el objetivo se cumpla, antes de que acabe el gobierno se necesitan 12 millones de accesos más. En octubre de 2023 se creó el programa Zonas Comunitarias para la Paz, con el que el gobierno se propuso instalar Internet en 1.262 escuelas rurales de 162 municipios afectados por el conflicto. Para febrero de 2025 solo había 126 conexiones de Wi-Fi satelital activas en 13 municipios. Distinto panorama ofrece el 5G. La subasta fue un hito histórico. 4 operadores se comprometieron a invertir 1.37 billones para desplegar la tecnología con obligaciones de cubrir 1.191 escuelas y 700 kilómetros de cobertura. La cobertura municipal pasó del 2.4% al 9.65% entre marzo y septiembre de 2025. Lo que quedó pendiente fue resolver la desconexión rural. El 71.2% de los hogares en zonas apartadas todavía no tiene Internet por las condiciones del terreno. Según la encuesta de calidad de vida de 2025, el acceso a Internet llegó al 73.9% a nivel nacional, 8.3 puntos más que en 2024. En las cabeceras urbanas alcanzó el 78.8%, mientras que en zonas rurales dispersas se situó en 56.9%, aunque con un salto significativo de 15 puntos frente al año anterior. Se abrió una conversación sobre soberanía de datos que no se concretó. La soberanía de datos fue otra gran bandera de Petro. La idea es reducir la dependencia de Colombia frente a las grandes nubes privadas, principalmente estadounidenses, para almacenar información sensible como datos de salud, impuestos o archivos judiciales. En su discurso de posesión de 2025, Petro fue explícito. Criticó la concentración del mercado en manos de Musk y Zuckerberg y cuestionó si Colombia debería aceptar las condiciones de Trump para el manejo de esa infraestructura. El gobierno abrió debates relevantes sobre gobernanza e infraestructura computacional,
nacional, aunque no siempre de la mejor manera. Al comienzo barajó opciones como servicios de nube China o una inversión de los Emiratos Árabes Unidos. Finalmente, el proyecto derivó en la convocatoria Colombia Inteligente, con la que se pretendía usar 630.000 millones de pesos de regalías para construir un data center en Santa Marta, ciudad que expertos han criticado por sus condiciones climáticas y de suministro eléctrico, poco aptas para este tipo de infraestructura. La nube quedó envuelta en irregularidades con Internexa, filial de ISA dirigida entonces por Saúl Catán, cercano al presidente. Fue la única empresa habilitada para ejecutar el proyecto. Además, para participar en la convocatoria se exigía estar reconocida en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, un trámite que tarda 3 meses y que MinCiencias le otorgó a Internexa en 14 días. La Procuraduría advirtió sobre riesgos en el diseño del proceso y en los criterios de evaluación. Colombia entró a la discusión sobre IA. Petro habló sobre inteligencia artificial más que cualquier gobierno anterior. Cambió el discurso político, vinculó la IA con la educación, la productividad y el desarrollo regional. E incluso la incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo como herramienta para mejorar la gestión pública y combatir la corrupción. En inversión, el entonces ministro TIC, Mauricio Liscano, lanzó el programa Colombia Potencia Digital, que destinó 2 billones para financiar proyectos, para acelerar los ecosistemas de innovación y la transformación digital. Y ahora la tercera edición de la convocatoria, Colombia Inteligente 2026, con 24.000 millones de pesos para proyectos de inteligencia artificial y tecnologías cuánticas. Pero los retos superan los avances. Según el Colombia Tech Report 2024, cerca del 60% de los estudiantes siente que la universidad no los prepara en IA, y la mayoría de instituciones se limita a diplomados o cursos complementarios. Además, a diferencia de como lo soñó Petro, las universidades todavía debaten si permitirla o prohibirla. Y la política institucional llegó tarde. Durante la mayor parte del mandato no existía una hoja de ruta clara. Los avances más significativos se concentraron en 2025. En febrero se aprobó el COMPES 4144, que define la Política Nacional de Inteligencia Artificial. En julio, la Ley 2502 buscó regular los riesgos de la IA generativa sin supervisión humana. Y en diciembre se radicó con mensaje de urgencia el proyecto de Ley 043, orientado a crear una autoridad nacional para la IA, bajo criterios éticos. Aunque la IA siga avanzando más rápido que la regulación, este gobierno puso a Colombia en discusiones que serán clave durante los siguientes años, en la región y en el mundo. Ecosistema empresarial, un logro parcial. El número de startups activas en Colombia pasó de 1.110 en 2021 a 2.126 en 2024, un crecimiento acumulado del 60% durante el gobierno Petro. En 2025, el país captó 513 millones de dólares en inversión en tecnología a través de 104 acuerdos, consolidándose como el tercer mercado más dinámico de América Latina, tras Brasil y México. Ese crecimiento no fue homogéneo ni liderado del todo por el Estado. Bogotá concentra el 89% del capital levantado y el 50% de las startups. Medellín tiene el 25% y el resto del país comparte el otro 25%. La explicación está en las dinámicas propias del ecosistema emprendedor y en la articulación público-privada con universidades y centros como Ruta E, más que en política pública nacional. La relación entre corporativos y startups también creció. En 2024 se movilizaron 136 millones de dólares en contratos de innovación abierta, un aumento del 132% frente a 2023. Aún así, solo el 14% de las grandes empresas ha invertido directamente en startups, lo que muestra que el capital corporativo todavía no fluye hacia la innovación. El ecosistema también enfrenta vacíos estructurales. Colombia carece de un marco legal claro para startups y el financiamiento en etapas tempranas sigue siendo escaso. El país necesita una ley de financiamiento alternativo e instrumentos que otros países ya tienen, además de fortalecer entidades como Impulsa y ProColombia. En el sector fintech, en cambio, los avances fueron más concretos. El gobierno reglamentó el Open Finance, una demanda del sector que llevaba años sin respuesta. Este sistema obliga a los bancos a compartir datos de sus usuarios con otros actores financieros, abriendo la competencia y mejorando las condiciones para los clientes. Por su parte, el Banco de la República lanzó Breve, una billetera digital que permite transferencias entre cualquier banco en menos de 20 segundos, construyendo historial crediticio para millones de colombianos que el sistema tradicional había ignorado. Pero el gobierno estuvo a punto de frenar ese avance. En 2025 propuso grabar con una retención del 1.5% todas las transacciones de billeteras digitales, las mismas herramientas que están bancarizando a los más vulnerables. Tras más de 170 objeciones del sector y la ciudadanía, dio marcha atrás y llevó la retención a cero. Un tropiezo evitado que, sin embargo, revela una visión regulatoria todavía incoherente sobre el propio sistema financiero digital del país.
talento humano, la brecha que nadie cerró. El gobierno apostó por la formación de alto nivel. En 2025, el ministerio apoyó a 1.289 profesionales en posgrado, 1.113 en maestría y 176 en doctorado. Y el programa Orquídeas financió 178 estancias postdoctorales, el 94,9% para mujeres en el ecosistema emprendedor. La participación femenina en startups creció un 10,6%. Las cifras, sin embargo, están lejos de los mejores años. En 2015 se apoyaron 2.500 beneficios anuales. Hoy se llega a poco más de la mitad. A eso se suma el fin del convenio con Colfuturo en 2026, fundación que durante más de 2 décadas administró créditos para posgrados en el exterior. El programa que lo reemplaza busca beneficiar cerca de 800 estudiantes con becas del 100%, mayoritariamente en universidades nacionales. El problema de fondo va más allá del financiamiento. Según el Colombia Tech Report 2024, el 65% de los emprendedores dicen no haber recibido apoyo de la academia, que enseña emprendimiento de forma teórica y desactualizada. A eso se suma la escasez de talento bilingüe, que frena la expansión internacional de las empresas colombianas. Por su parte, Mintic y Fedesoft proyectan una escasez de más de 85.000 profesionales tecnológicos para 2026. Colombia forma menos talento del que necesita, pierde el que tiene por migración y no cuenta con un programa nacional de reconversión laboral hacia empleos digitales. Sin gente que lo construya, el ecosistema no crece. Los dilemas para el sucesor. ¿Cómo proteger la soberanía de datos sin frenar la inversión? Es importante controlar dónde se almacenan y cómo se usan los datos de los colombianos. Pero restricciones excesivas pueden alejar inversión extranjera y desconectar al país de las cadenas globales tecnológicas. El próximo gobierno tendrá que decidir si exige condiciones mínimas a las empresas que operen en Colombia o deja esa protección en mano del mercado. ¿Cómo descentralizar el ecosistema tech? Sin una agenda deliberada de tech regional con infraestructura, talento y capital fuera de las capitales, la transformación digital seguirá siendo un privilegio urbano. El próximo gobierno tendrá que decidir si esa descentralización es una prioridad real o solo un propósito en el papel. ¿Qué hacer con la regulación de IA? Colombia necesita reglas claras sobre datos, privacidad y uso ético de la inteligencia artificial. Sin un marco, las empresas operan en un limbo jurídico y el Estado no puede aprovechar estas tecnologías en los servicios públicos. El próximo gobierno tendrá que regular sin ahogar, un equilibrio difícil que pocos países han logrado. ¿Cómo cerrar la brecha de talento? El próximo gobierno deberá elegir entre formación universitaria masiva, certificaciones técnicas aceleradas, acuerdos con la industria o las tres a la vez.